Manzanas hay en todas partes. Hay mitos donde las manzanas son el elixir de la vida, hay otras donde son el elixir de la fertilidad. La manzana inspiró a Newton y la manzana, claro, es el logo de la compañía más admirada de nuestra época. Pero para mí la manzana es volver a mis 16 años. Ahí yo conocí a mi querido maestro José de España. Él tenía más de 80 años. Había vivido cosas notables, como estar con Einstein en Buenos Aires, como participar con Borges del Grupo de Florida, que fue el grupo fundacional de la literatura argentina. Como periodista había estado en el diario Crítica, el proyecto más innovador del periodismo de los años 20. Y charlar con José de España era como tener una charla TED todas las tardes. Pero yo no siempre estaba de acuerdo con mi maestro. Y eso me ponía un poquito mal. Él, sin embargo, en lugar de tratar de convencerme con toda su sabiduría, él simplemente tomó una manzana. La puso en el medio de la mesita ratona que había entre nosotros. Y me dijo: Pablo, ¿qué ves? Una manzana, le dije yo. Y él me dijo: no, vos estás viendo media manzana, porque la otra media manzana la estoy viendo yo. Hoy vine a hablarles sobre los medios de comunicación y sobre un nuevo estándar, un nuevo paradigma para el periodismo que les quiero proponer. Los medios de comunicación, lo que estamos viendo, es que tienen una línea editorial. Están a veces más enfocados en establecer opinión que en indagar sobre lo profundo de la realidad. Por algo se dice que los medios son el cuarto poder. Naturalmente, nosotros, ustedes, la gente, tiende a identificarse con un medio, tiende a seguirlo. Hay poca gente, quizás algunos de acá, que se toman la molestia de ver varios diarios, varios sitios de internet, y así un poco comparar. Es difícil, porque los medios mezclan los contenidos informativos con los subjetivos. Realmente lleva muchísimo tiempo separar la paja del trigo, es un tiempo que realmente no tenemos. Entonces, ¿los medios de comunicación fueron diseñados para mostrar la manzana? Ahora, si yo doy vuelta a la manzana está mordida. Fíjense que, naturalmente, ustedes hubiesen completado la manzana con lo que ya veían, más o menos la misma forma, más o menos el mismo color. Tendemos a completar la realidad que no vemos con los prejuicios que ya tenemos. Y es aquí donde yo les quiero proponer un nuevo estándar, un nuevo paradigma para el periodismo. Porque sucede algo, y se cuenta la noticia de eso que sucedió, se cuenta la historia. Eso es un prejuicio. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué realmente tiene que ser así? Creo que necesitamos una idea nueva, creo que hay que morder la manzana. Bueno, yo ya la mordí. Y entonces imagínense que sucede algo y no contamos la noticia de eso que sucede. Contamos 3. Tenemos 3 periodistas. Los medios debieran tener muchos más periodistas. Puede ser que así usemos más la subjetividad que tenemos, lo que sentimos en nuestro corazón. Y si tenemos estas 3 noticias, algún periodista se enfocará en la parte más positiva de la noticia, en otro más en la parte negativa, otro en la neutral. Imagínense en la política, alguien más en el rol oficialista, alguien en el rol antioficialista, otro en el rol más ascético de la agencia de noticias. Ahí no puede terminar el juego. Estas 3 visiones, estas 3 lentes, las tenemos que poder pulir y mejorarlas para ver mejor la realidad.
En astronomía, cuando queremos estudiar el universo, cuando queremos ver las estrellas, cuando queremos ver las galaxias, y usamos los telescopios, pero no alcanza, eso es el espectro de la luz visible. Usamos los radiotelescopios, alcanza, ese es el espectro del infrarrojo. Y usamos los satélites de rayos X y los satélites de rayos gamma para ver el espectro ultravioleta. Hasta que no vemos el universo con estas tres lentes, no conocemos lo que está pasando. ¿Y por qué digo yo? Es que nuestro mundo humano, que no es menos complejo, nos hemos acostumbrado tanto a leer una sola historia, ya desde la escuela. Como les decía, estas lentes hay que pulirlas, hay que mejorarlas. Y para eso, bueno, ya tenemos ejemplos concretos, porque es lo que nos ha enseñado Wikipedia. La gente puede mejorar los títulos, puede mejorar los copetes, y de esta forma, las informaciones adicionales, y de esta forma vamos a tener mejor la realidad de cada una de las tres lentes. Y a ver las tres lentes a la vez, vamos a tener una simplificación en tiempo enorme para ver todo lo que está pasando. Siempre la comunidad sabe más que nosotros, los periodistas. Siempre hay algo que tiene más información o que conocemos del tema que nosotros no podemos conocer de todo. Ahora, yo me pregunto y les pregunto, ¿qué hubiese pasado si esto siempre hubiese sido así? Está bien, es una idea para el mundo de ahora, es para el mundo digital de ahora, es para la tecnología que tenemos ahora. Pero ¿y si siempre hubiese sido así? Si no hubiésemos aprendido todo con la simplificación que presupone una sola historia, si siempre hubiésemos tenido las tres lentes, ¿qué hubiese pasado con el fascismo? ¿Qué hubiese pasado con el racismo? Yo no sé si el New York Times, yo no sé si Le Monde van a tomar este nuevo paradigma, esta nueva forma de hacer periodismo. No sé si lo harán ustedes. Pero sí sé que tenemos que transformar los medios de información en medios de indagación. Ese es el paso clave que tenemos que dar. Ya no queremos medios estáticos de una sola historia, y si hay una sola historia, hay un interés o algo de lo cual dudar. Fíjense que cuando tenemos un problema de salud grave, los médicos hacen un ateneo, no se quedan con una sola visión. Cuando la justicia se complica, en los tribunales de segunda instancia, hay varios jueces. Y la naturaleza, a nosotros nos dio un padre y nos dio una madre. Desde que nacimos, la naturaleza nos trató de dar herramientas para que no tengamos una sola historia. Yo tengo esta remera. Esta remera es un cuadro de Magritte. Y bueno, aquí hay una manzana. Y debajo en francés dice, esto no es una manzana. Pero ni siquiera es esta manzana, es el dibujo de una manzana. Ni siquiera es la media manzana, es el dibujo de una manzana. Cada foto, cada información que ven en los medios es siempre forzosamente un recorte de la realidad. Entonces yo quiero proponer este nuevo paradigma para salir de la situación actual en la que estamos, donde los medios no dicen la verdad para que nosotros creamos en la mentira. Gracias.